Capítulo 28. El día del juicio. Había una agitación que casi llegaba a la perturbación en el salón de los sirvientes la mañana siguiente. El baronet, aunque no había salido de su estudio hasta pasada la medianoche, se había levantado temprano, contrario a su costumbre, y había mandado llamar a su mayordomo Holditch. Al mismo tiempo, dio la orden de que su carruaje fuera preparado de inmediato para ir a Axe. Mientras el sorprendido cochero, despertado del sueño, hacía sus apurados preparativos, Sir Digby escribía notas dirigidas al señor Eardley y al magistrado, el señor Grange, las cuales el mensajero debía entregar para luego traer a ambos caballeros al castillo Lestrange lo antes posible. «Habría dado mi mano derecha por romper esos sellos y saber qué decían esas cartas», comentó Valance, cuyo rostro, normalmente sonrosado, tenía ahora un matiz casi cadavérico. «Nunca vi a Sir Digby con el aspecto que tenía cuando las entregó. Había algo terriblemente agudo y severo en su mirada, como si pudiera atravesarte de lado a lado». «¿El viejo Grange, el magistrado? ¿Para qué lo habrá mandado llamar?», dijo Forth. «No me gusta nada el aspecto de esto». «Apuesto a que no es más que para consultar con Sir Digby sobre el Valhalla», sugirió uno de los criados. «Acabo de entregar una nota de ese desdichado de Slimes. Se escabulló como un perro apaleado cuando se derrumbó el edificio y ha estado escondido en Axe, supongo que avergonzado de mostrar la cara. Ahora quiere que le envíen sus baúles o algo por el estilo, y en lugar de responderle por escrito, Sir Digby me dijo que avisara a Mullins para que lo trajera de inmediato. Sir Digby, cuando se le mete algo en la cabeza, no es hombre de soltarlo. Créanme, antes de que termine el verano, tendremos el Valhalla de nuevo en pie. Caballero, caballo y todo lo demás». El ceño fruncido en el rostro de Ford no se desvaneció, aunque Valance parecía dispuesto a aferrarse a la sugerencia como un alivio. «Me imagino que más bien se trata de derribar que de construir», murmuró el jardinero. «¡Eh!», exclamó Valance mirando por la ventana. «¡Que me cuelguen si no es ese tal Holditch viniendo otra vez! Y ese muchacho suyo justo detrás. Tiene que estar tramándose algo serio, o ese joven ladrón no se atrevería a acercarse al castillo. ¿Tú crees?». El mayordomo bajó la voz y miró con inquietud a Ford mientras hablaba. «¿Tú crees que alguien haya osado delatar, que algún rumor haya empezado a circular?» El carruaje que había sido enviado a Axe no tardó mucho en regresar. Los rostros de quienes iban dentro fueron escudriñados con avidez por los sirvientes expectantes, con la esperanza de leer en ellos alguna respuesta al desconcertante enigma de por qué se les había convocado a una hora tan inusual. El señor Grange, un hombre bajo, serio y de cabeza calva, fue el primero en descender del carruaje. Nada se podía adivinar a partir de su actitud tranquila e impasible. Luego saltó el señor Eardley y con paso ligero se dirigió a la entrada del castillo. Su expresión era esperanzadora y luminosa, y de esto algunos extrajeron un mal augurio. El rostro de Slimes mostraba emociones contradictorias. Su semblante amarillento parecía aún más enfermizo de lo habitual, y su cabello negro más lacio y descuidado. Al pasar cerca de las ruinas, había desviado el rostro casi con un estremecimiento, rehusando mirar el monte del Valhalla, y la punzada del orgullo herido dejaba huella visible en sus facciones cuando bajó del carruaje. No obstante, las esperanzas del arquitecto comenzaban a resurgir, fácilmente abatidas, pero difíciles de manejar abajo. La vanidad inflada las hacía flotar de nuevo. El solo hecho de haber sido llamado otra vez al castillo le suscitaba expectativas agradables. Su mente fértil ya se ocupaba en elaborar argumentos para demostrar que la caída del Valhalla se había debido a una complejidad de causas, ninguna de las cuales tenía relación alguna con errores de cálculo o falta de previsión por falta del talentoso proyectista. Sin embargo, al señor Slimes no se le concedió tiempo alguno para pronunciar el largo discurso explicativo que había estado componiendo durante el trayecto y que pensaba condimentar con más adulación de la habitual. Tan pronto como Valance anunció a los tres caballeros en el gran salón, donde Sir Digby esperaba con su hija, recibió la orden de convocar a todos los sirvientes, incluso Forth, el jardinero, a presentarse ante su amo. El rostro hinchado del mayordomo se tornó lívido de temor al llevar esa portentosa orden al resto del servicio, quienes la recibieron con más consternación que sorpresa.
Tuvimos un desastre ayer y habrá otro hoy, exclamó Bateman, quien había estado junto al fuego en profunda conversación con Ford. Yo sabía que algo se venía cuando vi a la señorita Edith esta mañana. Nunca vi a una criatura tan cambiada. Hablan de choque en sus nervios. ¡Pamplinas! La niña rebosa de alegría, pero no consigo sacarle una sola palabra. Solo se lleva el dedo a los labios y dice: «Papá me mandó no decir nada». Parecía haber cierta dificultad para reunir a todos los sirvientes, o quizás cierta renuencia por parte de ellos a presentarse ante su amo. Pero no fue sino hasta que el estruendoso y autoritario repique de la campana del baronet mostró que su impaciencia crecía, que la multitud de criados comenzó a subir lentamente por la escalera hasta el gran salón. Sir Digby, con su figura erguida, con aún más altivez de lo habitual, estaba de pie en el centro de la habitación, con su pequeña hija a su lado, y una mesa cercana sobre la cual se encontraban varios papeles y útiles de escritura. En esa mesa estaban sentados el señor Grange y el clérigo. Un poco más atrás se encontraba Holditch, serio y atento, pero mostrando mucha menos emoción que Rebecca y su hijo de cabellos dorados, cuyos ojos, cargados de ansiedad e interés, estaban fijos intensamente en el baronet. En el hueco de una ventana se hallaba el señor Slimes, su pequeña figura medio oculta por las pesadas cortinas del ventanal. Había en toda la escena un aire de solemnidad que aumentaba la inquietud de los sirvientes, conscientes de su culpa, quienes se agrupaban en la entrada, reacios a avanzar, hasta que con tono imperioso se les ordenó: «Acérquense. Tengo algunas preguntas que hacer», dijo el baronet con ese tono imponente que inspiraba temor, mientras dirigía una mirada severa al grupo reunido ante él. «La mayoría de ustedes estuvo presente en el interrogatorio que tuvo lugar la semana pasada, de cuyo resultado dependía el honor y el futuro de un muchacho que está a mi servicio y bajo mi protección. Edward Holditch fue acusado de haber sido sorprendido en el acto de llevarse una joya perteneciente a un huésped alojado en mi casa. ¿Cómo es posible que ninguno de ustedes, estando bajo juramento, mencionara un hecho que debía ser evidente para todos? A saber, que Edward Holditch no fue la única persona, ni siquiera la última, que fue vista trepando por la ventana de la habitación del señor Slimes, que fue seguido por un individuo llamado John Patton, quien sin mi consentimiento ni mi conocimiento había sido recibido en el salón de los sirvientes, y que este individuo», Sir Digby elevó la voz remarcando cada palabra, «fue precisamente quien descubrió que el prendedor estaba en poder del muchacho, siendo sin duda perfectamente capaz de explicar cómo había llegado hasta allí. Respóndanme», continuó el baronet, fijando su mirada penetrante en Valance, «¿cómo fue que ninguno de los testigos interrogados bajo juramento mencionó una sola palabra sobre todo esto?» Valance hizo un esfuerzo convulsivo por hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Ford, más audaz en el mar, murmuró: «¿Y quién declara que eso fue así?» «A usted no se le ha dirigido la palabra», dijo el baronet con altivez. «Usted tendrá preguntas que responder por su cuenta. Tendrá que dar cuenta de un acuerdo hecho con cierto John Emery en Covent Garden». El rostro curtido de Ford se tiñó de un rojo intenso al escuchar el nombre que pertenecía a un conocido comerciante de frutas en Londres. En una desesperación feroz, lanzó una mirada a Holditch, quien lo sostuvo con calma. «Volviendo a nuestro asunto», dijo nuevamente el baronet, dirigiéndose al aturdido Valance, «exijo saber dónde está ese tal John Patton, quien, siendo un actor principal en el asunto, ha sido hasta ahora cuidadosamente mantenido fuera de vista». «No lo sé, no puedo decir», balbuceó miserablemente el hombre. «Debe ser encontrado antes del día del juicio», dijo el baronet con severidad. «Si las cosas son como parecen, bien podrían intercambiarse los lugares de los acusados y los acusadores». «No habrá mucha dificultad en encontrarlo», observó el señor Grange, colocando la mano sobre un ejemplar del Times que había llegado por correo desde Londres. «Si, como podemos suponer, este John Patton es el mismo Hockey con ese nombre, acaba de ser procesado por un cargo grave de fraude». Este anuncio inesperado destruyó por completo lo que quedaba del autocontrol de Valance. Las ideas de deshonra, ruina, acusación, condena ante el temido Tribunal de Justicia se arremolinaron y abrumaron su mente.
hizo un desesperado intento por desviar la culpa arrojándola sobre otro. «Oh, señor, sí, Sir Digby. Todo fue idea suya, todo fue obra de él. No queríamos más que gastar una broma, una apuesta tonta. Señor, no había nada serio, solo queríamos divertirnos con el muchacho, pero ese Paddon...» «¡Está loco!», murmuró Ford, agarrándole el brazo para detenerlo. El señor Eardley se levantó y se adelantó. «Después de lo que el señor Slimes acaba de oír», dijo dirigiéndose al arquitecto, «pienso que es muy probable que desee abandonar por completo su acusación contra Edward Holditch, ya que aunque conlleve consecuencias graves para los culpables, también acarrearía una gran injusticia para los inocentes». Todos los ojos se volvieron hacia el señor Slimes, quien salió del rincón de la ventana con aire de nerviosa indecisión. El baronet fue el primero en hablar. «¿Comparte usted mi convicción de que toda la acusación contra Edward Holditch ha sido urdida en un intento vil, sin principios y detestable de arruinar a un muchacho inocente?» «Estoy completamente convencido de ello», respondió Slimes. Edith lanzó una mirada de júbilo a su maestra. «¿Y desea usted entonces, dadas estas circunstancias», preguntó el señor Grange, que había sido un observador muy atento, «abandonar la situación?» «Desde hacerlo con toda urgencia», respondió Slimes, para quien quedarse en el campo habría sido un gran inconveniente, especialmente considerando que Sir Digby ya le había hecho entender que el Valhalla no sería reconstruido. «Entonces, creo que todo puede resolverse satisfactoriamente», dijo el magistrado, «y que la reputación de Edward Holditch quedará sin sombra alguna de sospecha». Rebecca soltó una débil exclamación de gratitud y, movida por un impulso irresistible, estrechó a su hijo contra el pecho y derramó sobre él lágrimas de gozo. Holditch no habló ni se movió, pero toda su alma se postraba en profunda y ferviente gratitud. Los ojos de Edith estaban llenos de lágrimas. Su simpatía en la alegría era tan viva como lo había sido en el dolor. «Todo entonces puede darse por concluido», observó el señor Eardley. «No todo está concluido», replicó el baronet, y el grupo reunido ante él, abatido y culpable, percibió un terrible significado en sus palabras. «El inocente ha sido absuelto, pero los culpables no deben salir impunes. Esta conspiración no ha sido más que una», señaló algunos documentos mientras hablaba, «una de una serie de ofensas que han sido toleradas por demasiado tiempo. No hay un solo miembro del personal doméstico que tengo ahora ante mí que no haya sido deshonesto o traicionero en su deber. El momento del ajuste de cuentas, largamente pospuesto, ha llegado. Los despido a todos, con efecto dentro de un mes, a partir de hoy». El efecto del anuncio fue impactante. Durante unos momentos, ninguno de los sirvientes con la conciencia culpable se atrevió a decir una palabra ante su indignado y ofendido amo, hasta que, finalmente, la señora Bateman rompió el silencio con fingida emoción. «Estoy segura, señor, de que no puede tener la intención de despedirme a mí, que he cuidado de la querida niña desde que nació y que...» «¡No más!», dijo el baronet con dignidad. «Nunca, hasta anoche, supe lo que mi única hija ha tenido que soportar por la negligencia, o más bien, por la tiranía de aquella a quien se le había confiado un encargo tan precioso». Y para poner fin a cualquier otra protesta, el baronet, con un gesto imperioso de la mano, despidió al grupo de sirvientes de su presencia, silenciando con una mirada a su pequeña hija, que, movida por su tierna compasión, estaba a punto de interceder por su vieja nodriza. Cuando se oyó el estrépito de los pasos descendiendo por la escalera, al retirarse los sirvientes abatidos, el señor Grange comentó: «Me temo, señor, que una medida de reforma tan radical, aunque justa, le acarreará grandes inconvenientes». «De todos modos, habría tenido que disolver mi servidumbre», respondió Sir Digby, «pues se me ha prescrito un viaje a Italia por la salud de mi hija y haré los preparativos para partir de inmediato. No, Holditch, no salgas de la habitación y que tu esposo y tu hijo también permanezcan. Deseo que escuchen lo que concierne a ustedes. Probablemente permaneceremos en el extranjero durante varios años», continuó, dirigiéndose a los dos caballeros presentes. «Y mientras tanto, dejaré mi propiedad con plena confianza bajo el cuidado de mi fiel mayordomo Robert Holditch». El baronet no consideró necesario explicar
que el estado de sus finanzas exigía su estancia en el continente casi tanto como la salud de su hija. Y ahora, prosiguió Sir Digby con el aire de quien, tras resolver un asunto doloroso, se dispone a pasar a uno más grato. Queda un solo deber por cumplir. Veo ante mí a un hombre. Sus ojos se posaron ahora sobre Robert Holditch, que no solo me ha servido con escrupulosa fidelidad en medio de grandes dificultades, sino a cuya valentía heroica debo la vida de mi única hija. Un servicio así está más allá de toda recompensa. No requiere ninguna, señor, dijo Holditch, por primera vez mostrando cierta incomodidad. No hice más que lo que cualquier otro hombre debería haber hecho en mi lugar. —Pero que no haría uno entre 1000, replicó Sir Digby Lestrange. No podré estar tranquilo hasta hacer, al menos, algún reconocimiento por un servicio que nunca podrá ser realmente recompensado. Usted ha vendido recientemente algo de madera en mi propiedad. Deseo que el producto de esa venta, sea cual sea depositado a su favor. —¡Padre mío! —exclamó débilmente Rebeca, para quien este inesperado obsequio llegaba verdaderamente como una bendición del cielo. —Usted no puede saber, señor —dijo Holditch con franqueza—, que la madera se vendió en 800 libras. Sir Digby no lo sabía, ni siquiera lo había imaginado. No pudo evitar sonreír ante el súbito incremento del valor de sus bienes desde que el antiguo mayordomo había sido reemplazado por el nuevo. Se sintió más seguro que nunca de que sus finanzas pronto se recuperarían del estado de depresión en que se hallaban. Una vez que su propiedad quedara bajo la administración de un hombre como Holditch, el orgullo del baronet, aun si hubiera faltado un sentimiento más noble, habría bastado para impedirle aprovechar la honesta franqueza de su mayordomo y retractarse de su generosa oferta. Sir Digby, antes de comenzar su nuevo curso de austeridad, halló satisfacción en realizar un acto espléndido de generosidad digno del nombre Lestrange. Halagaba su orgullo, alimentaba su amor propio, y para asombro de Holditch, quien apenas el día anterior había fortalecido su alma para luchar toda la vida contra la pobreza, el mayordomo se encontró de pronto en posesión de una suma que ponía a él y a los suyos en una posición de seguridad y bienestar. Holditch era, como sabemos, un hombre de pocas palabras y nunca estuvo menos capacitado para expresar sus sentimientos que en aquel momento de gozo. De pronto, todas las nubes se habían disipado de su cielo. La vergüenza, la persecución, la pobreza, el dolor se habían desvanecido como sueños al amanecer. No habían dejado tras de sí más que un recuerdo agradecido de los peligros pasados, de las tentaciones superadas y una fe más firme, una confianza más jubilosa en la sabiduría y bondad de aquel que jamás deja de librar a quienes ponen su fe constante en su amor.